hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, por este lugar que nos ha proveído donde no tenemos calor. Parece que el calor espantó a muchos de nosotros. Un poco cansados, hermanos, pero esperemos estar atentos a la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la primera carta de Pablo a los Corintios, para empezar con el tema en esta tarde, el cual se llama exhortación a la obediencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 en adelante. Uno en adelante, dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es la palabra de Dios, hermanos, que cita el apóstol Pablo, donde dice, hablando del pueblo de Israel en tiempos antiguos, que todos vieron los mismos milagros que Dios había hecho, que todos, hermanos, habían gozado de todas las bendiciones que a través de Moisés, que fue el que los libertó de la esclavitud de Egipto, gozaron todos ellos. Bebieron de la misma roca, y a pesar de todo, de ellos ver todos esos milagros, ver todas esas maravillas de nuestro Dios, fueron idólatras, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron contra Él. En pocas palabras, desobedecieron, y por tal causa, hermano, no se les permitió entrar a la tierra prometida. Una de las causas que probablemente se haya pasado al pueblo de Israel es el tiempo que estuvieron cautivos en Egipto. 430 años estuvieron esclavizados en aquella ciudad, hermanos, y probablemente se hayan tomado las costumbres de aquellos gentes de Egipto que eran idólatras, hermanos, y por lo demás no les permitió el Señor entrar a la tierra prometida. Obedecer, hermanos, es no solamente oír. Vayamos al libro ahora de Deuteronomio, capítulos 4, versículos 1 al 6, donde vamos a tener este pasaje como base en cuanto nos dice acerca de la obediencia. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice Moisés, hermanos: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. Versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para formar posesión de ella,
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si ponemos atención, hermanos, la primera parte, si podemos decir de alguna manera, de la obediencia es el oír. Les dice Moisés: oigan los estatutos y decretos que yo os enseño. Escuchar los mandamientos de Dios primeramente. En este caso por medio de Moisés, que en aquel tiempo era el mediador de la ley, era el que por medio de él Dios les había dado los mandamientos a este pueblo. En este tiempo, hermanos, en el tiempo de nosotros, sabemos nosotros los cristianos, yo creo que de sobra, que a que tenemos que oír es a Cristo, según lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, dice que en estos tiempos ahora nos ha hablado por medio de Cristo, es decir, ahora no por medio de Moisés, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, un ejemplo lo vemos también en Mateo 17:1-6, donde encontramos el pasaje de la transfiguración de Cristo en aquel monte alto, donde se oye una voz del cielo. Al estar el Señor Jesús en su ministerio, se le aparece Moisés y Elías junto a ellos, dos grandes personajes para los judíos de aquel tiempo, y la voz que se oye del cielo dice: este es mi hijo amado, aquí tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? No dice que tengamos que escuchar a Moisés o a Elías, no dice que tengamos que escuchar a los profetas, sino que tenemos que escuchar es al Señor Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado, aquí tengo complacencia, a él oíd. La primera parte de la obediencia, hermanos, es escuchar los mandamientos dados por nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dijo allá en Juan 6:68 al Señor: tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús en el 8:31 y 32 de este mismo libro de Evangelio de Juan les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y más adelante dice: el que conoce mis palabras y las hace, nunca verá muerte. Fíjense lo que dice el apóstol Juan ahí en su Evangelio, capítulo 12, versículos 44 al 50. Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 44 al 50, hablando de las palabras de Cristo. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Perdón, hermano, estoy leyendo mal. Es del 12, versículos 44 al 50. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, pues Jesús es la luz del mundo. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo como el Padre me lo ha dicho, sino, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿sí? Los mandamientos que tenemos hoy en día los cristianos, hermanos, los tenemos que tomar directamente de nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que oír. Pero esto es solamente el principio de la obediencia, el escuchar la palabra de Dios.
el saber los mandamientos de Dios dados por nuestro Señor Jesucristo. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, si solamente escuchamos la palabra de Dios. Otra parte de la obediencia es hacer los mandamientos de Dios, como dice Moisés en Deuteronomio, para que los ejecutéis. Después de haber escuchado los mandamientos, las leyes, los decretos que nuestro Dios nos ha dado, debemos ponerlos por obra. Fíjese lo que dice Santiago. Ahora acompáñenme a la carta de Santiago, capítulo 1, 19 al 25, acerca de solamente oír los mandamientos de nuestro Dios. Dice Santiago, hermanos, 1, 19 al 25: Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí? ¿Por qué? Si somos oidores solamente, dice, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. No solamente, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar los mandamientos que Dios nos da, sino tenemos que hacer hacedores de ella, hermanos. Cristo, hermanos, nos compara cuando hacemos la palabra de Dios y no solamente la escuchamos, nos compara con alguien sabio, con alguien prudente. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, Lucas 6, del 46 al 49, dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y no solamente oye y las hace, os indicaré a quien es semejante. Este es el que oye y hace. Dice, semejante al hombre que le edificara una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Ahí está la comparación que nuestro Dios hace, hermanos, de cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra y la hacemos, ¿sí? Y sin embargo, cuando escuchamos pero no hacemos, solamente escuchamos, está hablando de ruina, hermanos, de que nuestra ruina va a ser grande en aquel día final, que solamente somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí vemos las dos cosas, salvación y ruina. El que oye y hace verdaderamente la palabra pertenece a Cristo. Ahora, hermanos, tenemos estas dos cosas. Primero, el escuchar la palabra de Dios. Segundo, en hacer la palabra de Dios. Es decir, no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida, porque eso nos va a llevar a la salvación, eso nos va a llevar a la vida eterna. Dice Cristo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo, es decir, cuando cumplimos los mandamientos de nuestro Dios. Otra de las cosas, hermanos, que es parte de la obediencia, si podríamos decir, sin que la obediencia sea completa sin esto, es necesario seguir los mandamientos de nuestro Dios como Él nos los ha mandado. En Deuteronomio 4:2
el pasaje que estábamos leyendo, hermanos. Dice Moisés acerca de esto, dice, no añadiréis a la palabra, es decir, no le vas a poner nada a la palabra. Como yo te la he dado, como yo te la he mandado, así de pura, así la debemos de tener nosotros, esos mandamientos. Y dice también, ni disminuiréis de ella, es decir, no le quitaréis nada a la palabra de Dios, ¿sí? No añadiréis ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos da. El no hacer esto, hermanos, trae ejemplos fatales en nuestras vidas. Es sinónimo de muerte, es sinónimo de pecado, de separación a nuestro Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, está lleno de esto. Desde Génesis, podríamos hablar de Adán, de la desobediencia de Adán, que no obedecieron la palabra de Dios, sino que pensaron, se envanecieron, pensaron que podían hacer una cosa u otra, comer de ese árbol que Dios les había mandado que no comieran, hasta Apocalipsis, donde vemos cuando el Señor Jesús habla a las iglesias, a las 7 iglesias en aquel lugar, vemos la desobediencia del hombre. La Biblia está plagada de ejemplos de eso, de desobediencia, hermanos, de cómo el hombre va alterando la palabra de Dios, pensando que si lo hace está bien, según sus propios pensamientos, según sus propios razonamientos, según sus propias ideas, y a veces alteramos los mandamientos de Dios para acomodarnos a nosotros mismos, para acomodarnos a nuestras vidas, para acomodarnos por ser cómodos, por vanidad, por poder, por lo que sea, hermanos, pero movemos los mandamientos de nuestro Dios. Y la obediencia son esas 3 cosas que son fundamentales en ellas, hermanos. Primeramente, escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, es decir, conocerla. En segundo lugar, practicar esos mandamientos. Y en tercer lugar, como dice Moisés, no quitarle ni ponerle nada a la palabra. Un ejemplo, pues hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, ahí en Levítico, vaya al libro de Levítico, hermanos, de Moisés, capítulo 10, versículos 1 al 7. Levítico 10, versículos 1 al 7, es un ejemplo muy conocido acerca de estos sacerdotes, el cual dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y fíjense lo que dice: y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Y ahora note lo que dice el texto: que él nunca les mandó. ¿Se fijan? Que él nunca les mandó. ¿Por qué pusieron estos hombres ese fuego, hermanos? Probablemente porque ellos creían que así era, probablemente a lo mejor era más fácil hacerlo de esa manera, probablemente, no sé. Son muchas cosas que se le vienen a la mente a uno, pero lo cierto es que ellos desobedecieron, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Es claro que dice que Él nunca les mandó. Y conocemos la historia. Lo que sigue más adelante dice que vino fuego de Dios, descendió fuego del cielo, dice que se encendió el furor de Dios y mandó fuego y los consumió. Los mató, hermanos, por haber hecho algo tan sencillo y tan simple, ¿sí? La desobediencia. Y decíamos que la Biblia está plagada de eso, hermanos, de casos de desobediencia desde el principio hasta el final. Por ejemplo, sigamos hablando de los sacerdotes israelitas, levitas, en Malaquías, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, tenemos otro caso semejante de desobediencia. Acompáñenme ahora al libro del profeta Malaquías,
en el capítulo 1, donde empieza a decir Dios a través de este profeta. Vamos a leer del 6 al 9 lo que Dios dice, el juicio que da acerca de estos sacerdotes. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿Sí? Todavía preguntaban en qué habían hecho. Y dice el 7: en que ofrecéis, Dios les da la respuesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis al animal ciego para sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? No le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está la desobediencia, hermanos, de los sacerdotes, que preguntaban en qué habían deshonrado a Dios. Lo habían hecho, hermanos, simple y sencillamente desobedeciéndole. ¿Sí? Dios les había demandado a ellos que dieran lo mejor para Él, mas sin embargo ellos estaban dando lo peor, estaban dando lo que les sobraba, hermanos, estaban dando las migajas a nuestro Dios. ¿Sí? Eso es desobediencia. Y al decir ellos: ¿en qué te hemos deshonrado?, ellos estaban cambiando los mandamientos de Dios. Ellos estaban pensando que con ofrecerle ese sacrificio Dios se agradaría, y no es así. Dios demanda de cada uno de nosotros obediencia, pero no solamente obediencia, sino hacerlo como Él nos los manda, hermanos. Y por eso tenemos este libro donde encontramos los mandamientos de nuestro Dios. No nos acomodemos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9? Ahora a nosotros como cristianos, primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9 dice: mas vosotros, hablando de nosotros los cristianos, hermanos, ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pedro aquí? Que nosotros los cristianos ahora somos sacerdotes de Dios Altísimo. Ya no tenemos que ser de la tribu de Leví, hermanos, para tener sacerdocio, con mandamientos diferentes, sí, pero somos sacerdotes. Y sabemos de antemano que tenemos un mejor pacto que el antiguo, basado sobre mejores promesas, ¿sí? Más bendiciones espirituales para cada uno de nosotros. Si Dios, hermanos, en aquellos tiempos no perdonó a aquellos sacerdotes que oraron de mala manera, a nosotros tampoco, hermanos. La obediencia, hermanos, que nuestro Dios demanda de nosotros, debemos de tomarla completa. Y lo mismo dice, por ejemplo, en Apocalipsis 22, hermanos, hablando también acerca de la obediencia. Apocalipsis 22, 19, ahora en el Nuevo Testamento, nos dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? Dice el 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras. Primeramente, escuchar.
de esta profecía, de este libro. Y dice, si le pone atención, dice lo mismo que dice Deuteronomio. Dice, si alguno, dice el 18, las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, ¿sí? Si alguno le pone a las palabras de Dios de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas sobre él. Y el 19 dice, si alguno le quitare, lo mismo que dice Moisés, ¿sí? Escuchen las palabras que Jehová Dios nos da, ¿sí? No debemos ni añadir ni quitarle nada a la palabra de Dios, sino todo lo contrario, debemos escuchar. Por eso debemos escuchar la palabra de Dios, para poderlas poner en práctica de la manera que Él nos ha dado, hermanos. Y decíamos que ejemplos, hay muchos acerca de la desobediencia, y esto es peligroso, hermanos, porque no solamente traerá, decirlo de alguna manera, ruina sobre cada uno de nosotros, sino a veces sobre todo la iglesia. Es importante, hermanos, la manera que debemos nosotros de atender esto. La mejor manera es estudiando nosotros mismos la palabra de Dios, escudriñando cada uno de nosotros la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque si no escudriñamos la palabra de nuestro Dios, no sabemos realmente si lo que estoy diciendo yo así es, si lo que está diciendo cualquier hermano que se pare a predicar en este púlpito o en cualquier lado, si es verdad lo que está diciendo o no. Vamos a aceptar todo lo que nos diga. Recuerde este pasaje tan conocido allá de Mateo 7:21, que yo creo que nos sabemos de memoria. Mateo 17:21, hablando acerca de esto, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está haciendo referencia, hermanos, a personas que creen que son religiosas, personas que creen que están haciendo el bien. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que hace realmente, cumple los mandamientos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el 22 dice, y muchos me dirán en aquel día. Eso que dice, muchos me dirán en aquel día, está haciendo referencias a personas que creen que están haciendo bien, personas que creen que por sus razonamientos están haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, hermanos, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estoy haciendo referencia a personas que tal vez pensaron que estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Personas que creían que lo que hacían estaba bien, porque muchas veces ponemos el yo creo, el yo siento, el yo creo, yo pienso que esto es así, y realmente ignoramos la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice, hermanos, acerca de la Biblia a veces de estos falsos maestros? Por ejemplo, hablando Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo que decía nuestro hermano por la mañana, que no solamente apostatar de la fe es abandonar la iglesia, sino también caer en esto de cambiar los mandamientos de Dios. Dice, en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, dice, y a doctrina de demonios. Cuando cambiamos la verdad de Dios, estamos en desobediencia, y Dios nos dice que son enseñanzas y doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir,
modificar la palabra de Dios, ¿sí? Falsa enseñanza, falsos maestros. Es una doctrina de demonios, hermanos. Y, por ejemplo, en la segunda carta del mismo Timoteo, pero en el 3:1 al 10 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuos, amadores de deleites más que Dios. Son características de falsos maestros, hermanos, y que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿sí? Y empieza a decir un montón de cosas también, hermanos. A veces, hermanos, la vanidad del hombre, el querer ser algo, el querer ser alguien, nos lleva a querer tener el primer lugar, nos lleva a modificar la palabra de Dios. Y eso es grave para nuestras vidas. Estamos en peligro de muerte cuando hacemos esto. Así que, hermanos, la exhortación a la obediencia es eso. Primeramente, como dice Moisés, escuchar los mandamientos de nuestro Dios. Y para escucharlo tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia de Dios. Eso es para cada uno de nosotros, no nada más para los que enseñan, sino para todos. Debemos hacer la voluntad de Dios, es decir, ponerlos en práctica. Y ponerlos en práctica, hermanos, simple y sencillamente como Él nos los mandó, no quitándole ni poniéndole nada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, lo que nos va a juzgar en el día postrero va a ser su palabra. Y recordando nuevamente Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pongámonos atentos y pensemos en nuestra mente si realmente estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios. Meditemos en ello y pongámonos atentos y alertas, hermanos, si realmente estamos siguiendo los mandamientos de Dios como Él nos los ha mandado, y no como nosotros creemos, como nosotros pensamos, ¿sí? A veces, ahorita hasta hay muchas bancas vacías, porque a lo mejor muchos de nosotros pensamos: es que ya fui en la mañana, con eso es suficiente, ya de lunes hasta el otro domingo, ya hago lo que a mí me gusta, lo que yo quiera, y así pensamos. Cuando Dios, por ejemplo, en Hebreos 10:5 dice que no debemos dejar de reunirnos, no debemos dejar de reunirnos cada día que la iglesia se junta, porque esto es bueno para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un solo ejemplo de tantos mandamientos que tenemos y que nosotros con nuestra mente modificamos y pensamos con tal de acomodarnos, con tal de estar cómodos, de vivir un cristianismo a nuestra manera, a como nosotros pensamos. No nos olvidemos de esto, hermanos. Recuerde que en aquel día el Señor va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? Podemos decir: es que yo fui a la iglesia todos los domingos durante todos los años de mi vida, en la mañana nomás, ¿sí? El Señor va a decir: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pensemos en esto, hermanos, meditemos en esto, en la palabra de nuestro Dios, y realmente pensemos si estamos obedeciendo al Señor, o realmente creemos que estamos obedeciendo al Señor. Pensemos si estamos estudiando la Biblia, si estamos oyendo las palabras de Cristo, hagamos lo que Cristo nos manda, o solamente seamos oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Si nos engañamos a nosotros mismos. Y, hermanos, mantengamos la palabra como Dios nos las ha dado, hermanos, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar, hermanos, el número 24, La palabra es sembrada. Los que gusten puedan estar de pie.
Y así permanecemos para la última oración de esta tarde. Cantemos. La palabra, oh sembrada, a la Cristo es mena,